que llegan entonces a Venezuela, han ido llegando a lo largo de estas últimas jornadas. En las últimas horas seguían llegando los representantes diplomáticos. A lo largo de toda esta mañana también van a seguir llegando los diferentes representantes de otros gobiernos para acompañar al presidente Nicolás Maduro a juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, a juramentarse también ante el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Como son los actos protocolares, son acompañados por representantes de la Cancillería de Caracas, de la Cancillería de Venezuela. Posteriormente se dirigen a saludar a los diferentes magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia para posteriormente pasar a la Sala Constitucional, donde también hará acto de presencia en los próximos minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Una vez allí, todos en la Sala Constitucional, van a proceder entonces a la juramentación ante la Sagrada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para este próximo mandato de gobierno, mandato que comienza durante esta jornada, 10 de enero de 2019 y termina en el 2025. Ve usted qué panorámica más bonita de este coro sinfónico de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Allí están entonando diferentes piezas que están acompañando así esta caminata de bienvenida que hacen los diferentes representantes diplomáticos, diferentes representantes de gobiernos que, reitero, están apoyando, están acompañando durante esta jornada a la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Rolando Segura, tenemos más análisis, porque esta es una jornada que se va a extender a lo largo de todas estas horas, a lo largo de este día, y se hace sumamente necesario el análisis correspondiente. Saludos, Juan Carlos, gracias por este contacto, y ahora ya nos acompaña a partir de este momento Gustavo Borges, él es director del portal de investigación en Misión Verdad, quien nos estará ayudando también a interpretar, a analizar este acontecimiento que tiene hoy lugar en la República Bolivariana de Venezuela. Ya está en marcha el acto de toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, un acto que siempre tiene lugar el 10 de enero del primer año del periodo presidencial. Sin embargo, en esta oportunidad hay una peculiaridad, y es que es un presidente que estaba en funciones hasta el día de hoy. Las elecciones fueron meses atrás, unas elecciones anticipadas, pero que hoy, como corresponde constitucionalmente, se realiza esta toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Gustavo, sería bueno explicar, compartir con la audiencia de Telesur por qué precisamente en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando habitualmente esto se realiza frente a la Asamblea Nacional. Sí, es inédito, no había sucedido que un presidente venezolano se juramentara ante el Tribunal Supremo de Justicia hasta ahora, ¿no? Recordemos que el artículo 231 de la Constitución dice que en un suceso sobrevenido, si el presidente no pudiera juramentarse en la Asamblea Nacional, se puede juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, también un mandato constitucional. ¿Pero por qué no se puede presentar ante la Asamblea Nacional? Porque recordemos que luego de la elección de diciembre del 2015, cuando la Asamblea Nacional, digamos en manos opositoras, empezó a contradecir y a confrontar a los otros poderes del Estado, hubo un conflicto interno allí en relación a 3 diputados del Estado Amazonas. Salieron pruebas públicas de que esta elección había estado, digamos, bajo el manto del fraude. Entonces, desde el Tribunal Supremo se ordenó la desincorporación de estos 3 diputados, cosa que la fracción opositora aceptó como tal y los desincorpora. Luego de eso vinieron sucediéndose acontecimientos políticos, contradicciones, conflictos de poderes. Ellos decidieron incorporar de nuevo, digamos, por motus propio a estos diputados, y a partir de ahí la Asamblea Nacional se encuentra en desacato, es decir, se encuentra anulada, autoanulada por sí mismo, y se encuentra, digamos, en una situación complicada jurídicamente, porque ellos tendrían que desincorporar nuevamente a estos diputados, asumir que tienen el desacato y empezar una serie de conversaciones, una serie de sucesos jurídicos para poder legitimar de nuevo la Asamblea Nacional. Esto es una situación que depende exclusivamente de las acciones que ellos tomen desde su directiva y desde los bloques que ellos representan internamente.
Esta Asamblea Nacional que llegó a tener mayoría opositora gracias también al voto popular en Venezuela, desde que asume ese órgano legislativo en Venezuela, se plantea como un suprapoder en el país, es lo que dicen algunos analistas. ¿Usted cree que esa es la postura realmente de la Asamblea Nacional? A ver, la Constitución venezolana también impone que entre los poderes haya, digamos, una situación de normalidad y de complementariedad. O sea, lo obliga la Constitución venezolana. Cuando la oposición asume el mandato popular, ciertamente, de la Asamblea Nacional, que fue reconocido además por Nicolás Maduro y por el Consejo Nacional Electoral, empieza un choque de poderes, ¿no? Político, empieza un poder político, porque entendamos que el problema venezolano no es jurídico, no es constitucional, es político. Entonces ellos empiezan con maniobras y empiezan a intentar confrontar un poder contra los otros 4 poderes constituidos en Venezuela. Entonces en ese sentido empiezan a resquebrajarse la situación, digamos, política en el país, y las confrontaciones lo que hacen en ese momento es, como ya te dije, provocar un desacato en el cual ellos se encuentran ahora mismo. Las acciones de ellos después de enero del 2016, cuando ellos firman un acuerdo común entre los partidos, es decir, ellos se reparten y se intentan autoimponer una rotación de la directiva anual de los partidos, ya ahí tú empiezas a ver que se trata, digamos, de una componenda política interna de la oposición venezolana que busca, por vía de la confrontación de poderes, suplantar al Ejecutivo Nacional. Hay declaraciones públicas de Henry Ramos Ayub, el primer presidente de la Asamblea Nacional, donde asegura que desde enero del 2016 hasta julio de ese mismo año ellos iban a sacar a Nicolás Maduro del poder vía golpe de Estado y vía confrontación de los poderes. O sea, desde que se asume esa Asamblea Nacional plantean un periodo para eliminar, para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia, y desde ese momento ya declaran que el presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Sin embargo, ahora se dice que está a punto de declararse la ilegitimidad del presidente. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y este que estamos presenciando ahora? Sí, es muy complicado porque es como una serie de acciones, digamos, circenses, ¿no? Muy cómicas, porque ellos han destituido al presidente, han declarado abandono de cargo, le han hecho juicio, le hicieron antejuicio de mérito, declararon que en 6 meses el presidente debía ser destituido, y ahora vuelven con una nueva perorata jurídica intentando decir que el presidente, a partir del 10 de enero, un presidente que supuestamente ellos destituyeron y supuestamente un presidente que no está en funciones porque abandonó el cargo, ahora sí es ilegítimo a partir del 10 de enero. Es un poco complicado, pero es precisamente porque ahí son digamos, situaciones confusas que ellos fueron creando, sobre las cuales ellos se fueron, digamos, cercando, ¿no? Autocercando, y se fueron como bloqueando, ¿no? y excluyendo de la vida política del país. Sin embargo, estas imágenes que estamos viendo en estos momentos, este acto de juramentación que ya está en marcha en Venezuela, ¿qué mensaje está dando al mundo en un momento en que se ha intensificado la actuación de estos sectores de oposición en el terreno internacional, con apoyo de potencias hegemónicas en el mundo y de un grupo de países que siguen a esas potencias dominantes? A ver, en términos jurídicos, lo que hay es una continuidad de un gobierno, un presidente que ha sido reelecto por más de 6.200.000 venezolanos, que ganó en buena lid a un candidato opositor que se presentó a elecciones en Venezuela. Este presidente fue votado por el pueblo venezolano, es decir, una manifestación de voluntad de la gente, que es un mandato constitucional que él tiene además. O sea, Maduro no asume este nuevo mandato porque él quiere reelegirse, sino porque la gente lo eligió. Es decir, Maduro está bajo mandato popular, como le indica la Constitución, está obligado a asumir el periodo presidencial siguiente. No puede hacerlo ante la Asamblea Nacional por lo que ya dijimos. Eso en términos jurídicos. Ahora, en términos políticos, ¿qué hay? Hay una situación interna que se resolvió, a mi entender, en el año 2017. Una situación donde no hay mayor conflictividad política a lo interno, hay una profunda crisis económica provocada desde afuera, y hay un intento de acoso y un intento de asedio y de aislamiento internacional promovido desde las grandes élites financieras mundiales y de Estados Unidos y los países estos que funcionan desde un tiempo para acá como franquicias de Estados Unidos. Eso en términos políticos. Entonces eso es lo que tensa realmente la situación. Hoy en Caracas es un día normal como cualquier otro. O sea, hay clases, no hay parálisis de actividades, hay comercios abiertos,
O sea, es un día que transcurre con normalidad, quizás con menos gente en la calle. Pero digo, el problema hay que entenderlo, creo yo, desde el ámbito y el asedio político que intenta ponérsele a Venezuela, porque todo lo demás está resuelto. Pero desde el punto de vista interno, ¿dónde están esos sectores de oposición que tenían una importante expresión política en las calles y que hoy están prácticamente anulados, al no ser en las redes sociales, haciendo nuevos llamados a la violencia? Sí, están fragmentados, es decir, no existe la oposición en Venezuela, salvo grupos aislados que ni siquiera se hablan entre sí. Es decir, estos son grupos que desde julio del 2017, después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, quedaron quebrados completamente, quedaron sin prestigio y sin credibilidad política, no frente al gobierno ni al chavismo, sino frente a sus propios seguidores. Es decir, hay un permanente, digamos, un intento permanente de reconducir los sectores opositores, pero estos se resisten a que esa dirigencia que los embaucó, esa dirigencia que entregó el poder, esa dirigencia, digamos, que no supo implementar estrategias propias y que no supo presentar un plan político para el país y mucho menos supo ser opción de poder, ellos ahora están totalmente fragmentados y están con esa situación que te dije de incredulidad y de falta de credibilidad con su gente. Por lo tanto, no tienen fuerza para imponer absolutamente nada, ni siquiera tienen fuerza para sentarse a acordar un instrumento de diálogo que permita el reconocimiento político por parte de todo el país frente a la situación como está ahora planteada. Según su análisis, no tienen fuerza interna, sin embargo han abierto un escenario internacional en el que muchos analistas consideran que es muy peligroso para Venezuela. Se pide abiertamente intervención militar, se asume como hoja de ruta lo que ha determinado ese grupo de países que algunos llaman el cártel de Lima o la mini OEA. Yo pienso lo contrario, yo no creo que ellos hayan abierto ningún escenario de conflicto internacional contra Venezuela. Es decir, yo creo que ellos son los que reciben mandato internacional sobre qué hacer dentro de Venezuela. Es decir, la pugna que se tiene actualmente de muchos países del hemisferio occidental contra Venezuela es una pugna fundamentalmente política, económica, por tumbar la única opción de poder regional que existe ahora mismo en América Latina, que es el chavismo. Es decir, sin el chavismo y sin las ideas del chavismo para el continente, Estados Unidos tuviera carta blanca, estuviera luz verde en toda esta región, no solo para apropiarse de los recursos naturales, sino para controlar una vía de acceso a recursos que actualmente está en disputa con China, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, al querer contener a China, necesita quebrar el Estado venezolano, fragmentar la institucionalidad venezolana, y los sectores opositores son solamente gerentes de esta política que se dicta desde afuera, no solo desde el gobierno de Estados Unidos, sino de las grandes empresas transnacionales. El cartel de Lima o el grupo de Lima es también un reflejo de esa gerencia que hacen algunos gobiernos de la región, de estos mandatos que les hacen también. Vimos, por ejemplo, uno de los puntos del último comunicado del grupo de Lima, cómo ellos hacen una defensa abierta a la invasión que hace una empresa transnacional a aguas territoriales venezolanas. Ellos firman además un papel donde ellos se ubican como gerentes de una empresa transnacional, y estamos hablando de cancilleres, es decir, representantes de gobierno, que son a su vez representantes de estados constituidos, subordinados a empresas transnacionales. Ahí es donde está la médula del problema actualmente, ¿no? Las empresas por encima de los estados, o el intento de las empresas de apropiarse de los recursos de los territorios, de invadir y de violar la soberanía de los estados, y como otros estados promueven esa situación. Y en ese escenario, ¿cómo interpretar esos planes, esas pretensiones de las potencias hegemónicas en el continente y a nivel mundial con respecto a Venezuela y con respecto al continente, en un momento en que organizaciones que habían enarbolado las banderas del multilateralismo, por ejemplo, la CELAC, la UNASUR, están hoy prácticamente anuladas? Sí, una situación compleja, ciertamente. Es decir, la situación política en América Latina es un reflejo del desajuste de las reglas del concierto de naciones mundiales, ¿no? O sea, América Latina no escapa del conflicto existencial que existe actualmente, ni escapa de la crisis del sistema tampoco. Ciertamente ha habido un juego político distinto al que había anteriormente, ¿no? Se han debilitado los organismos multilaterales por distintas razones, ¿no? Ya no están los mismos liderazgos al frente de los países que componían y que, digamos, adelantaban
adelantaban políticas de integración regional, como es el caso de Ecuador, de Argentina, de Brasil. El caso de Venezuela, su liderazgo regional ha sido disminuido por la calidad del asedio que se le ha impuesto. Entonces es una situación que no está definida tampoco, que está por definirse. Es decir, ciertamente hay nuevos gerentes, yo insisto en llamarlos así, en estos países, caso Macri, caso Lenín Moreno, caso Jair Bolsonaro, que no la tienen fácil dentro de sus países tampoco, no están en posición de liderar nada, más bien están en posición de entregar cosas al gran capital. Y esto sí va a resquebrajar un poco más la institucionalidad no solo regional, sino la institucionalidad interna de estos países. Es un momento peligrosísimo porque, digamos, lo único que puede preservar la fortaleza de los estados es el respeto a la institucionalidad. Y estos presidentes están autoviolando, digamos, no solo sus cartas magnas, sino la construcción que durante años se constituyó dentro de esos estados. Tampoco la tiene fácil el presidente Donald Trump con la situación interna de su país, pero ¿hasta dónde sería capaz de llegar la administración del actual presidente de Estados Unidos en una zona que hasta ahora es un territorio declarado por la propia CELAC como territorio de paz? ¿Se atreverían a desestabilizar el continente? ¿Qué consecuencias tendría una agresión a Venezuela en estas circunstancias? Habría que ver una agresión de qué tipo, porque la agresión está en curso. O sea, Venezuela está agredida, Venezuela es un estado agredido, un estado víctima, y el pueblo venezolano por ende está sufriendo las consecuencias de lo mismo. Yo en ese sentido soy optimista, o sea, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no tiene todas las cartas a su favor como las tuvo en los años 60, en los años 70, en los años 80, incluso en los años 90. Creo que Estados Unidos tiene, digamos, un elefante encima, ¿no? Estados Unidos como nación, incluso los grandes conflictos sociales que conviven dentro del territorio de Estados Unidos, creo que son una bomba de tiempo para sus gobernantes y para sus planes de poder regional. Creo que Estados Unidos está en contradicción sobre su modelo, no solo de gendarmería interna, sino sobre el modelo de expansionismo que se impuso después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es una situación que tampoco está definida, es una situación que tampoco, digamos, el viento no sopla para un solo lado. Creo que estamos en un momento complicado donde hay que resistir con todo y con el apoyo siempre de la gente. Y eso creo que es lo que está intentando hacer Venezuela. Y es lo que se está viendo ahora en estas imágenes aquí en Caracas, en los momentos previos a la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial de 2019 a 2025. Está a punto ya de comenzar este acto. Gustavo continúa acompañándonos acá en esta cobertura especial, pero vamos a pasar ahora a nuestros estudios centrales con nuestro compañero Juan Carlos Rosso. Es una cobertura correspondiente que hace Telesur, transmisión completamente en vivo, 10 de la mañana 39, tiempo local en Caracas, capital de Venezuela. Rolando, gracias. Cobertura especial de Telesur a lo largo de toda esta jornada. Estaremos haciendo estas interacciones, también vamos a estar haciendo las diferentes interacciones donde la noticia lo amerite. Nuestros corresponsales están desplegados en el lugar de la noticia. Cobertura especial de Telesur. Ve en pantalla cómo está entonces la normalidad en las calles de Caracas, ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela. Imágenes de muy temprano, así amanecía durante esta jornada de jueves 10 de enero, día en que entonces se juramenta Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno que comprende 2019 hasta el próximo 2025, es lo que han reseñado los diferentes medios de comunicación, lo que han podido constatar nuestros corresponsales en las diferentes calles de Caracas, ciudad capital de Venezuela. La normalidad transcurre así durante esta mañana, durante la jornada de este jueves en Caracas, en Venezuela. Es una información que está en completo desarrollo, acompañado por el pueblo que le dio un contundente triunfo en 2018. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es juramentado durante este jueves en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, esto es en Caracas, ciudad capital. Así las cosas, el pueblo venezolano se vuelca hoy a las calles para acompañar al presidente Nicolás Maduro, que es juramentado, reiteramos, para un nuevo periodo constitucional, segundo periodo de gobierno, comprendido entre 2019 y 2025, será en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, un acto además que se va a realizar
A las 10 de la mañana estaba hecha esta convocatoria en la sede central del máximo ente Tribunal de Justicia, luego que la Sala Constitucional interpretara el artículo 231 de la Constitución, donde establece que si por motivos sobrevenidos el presidente electo no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, una instancia, por cierto, que se encuentra en desacato desde enero de 2016, lo hará ante el máximo tribunal de la República. El presidente Nicolás Maduro fue reelecto en 2018 con más del 60% de los votos. Imágenes que nos llegan a esta hora desde Caracas, ciudad capital. Es el pueblo venezolano el que está acompañando entonces esta juramentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luis Tavera con más detalles. Un saludo para ti, Juan Carlos, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Nosotros nos mantenemos en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde se espera la llegada del mandatario venezolano Nicolás Maduro para que realice su juramento presidencial. A mis espaldas pueden escuchar el ambiente y también ver a varias personas concentradas esperando el arribo justamente del presidente Nicolás Maduro. Por esta misma avenida de acá del centro de Caracas ya circularon varias delegaciones internacionales y también mandatarios como el de Bolivia y Cuba para acompañar ante esta toma de posesión que sostendrá Maduro el día de hoy. Otras claves que hay que reiterar y que los mismos venezolanos que asistieron hoy a esta juramentación del presidente dicen que ellos están acá no solamente para respaldar a la voluntad popular que hizo la reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo, sino también para fijar una posición y decir al mundo que ellos protegen el sistema de protección social y misiones que gozan acá en Venezuela a través del gobierno bolivariano. Juan Carlos, el ambiente acá, hay varios puntos acá en el centro de Caracas. Toda esta avenida está repleta de organizaciones sociales y políticas. También enfrente, justo en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia, hay también grupos políticos y también ciudadanos en general que decidieron voluntariamente venir a acompañar y presenciar este acto de juramentación. Reiteramos, son varias las delegaciones internacionales que ya se encuentran dispuestas dentro del Tribunal Supremo de Justicia para poder acompañar este juramento presidencial que se espera sea dentro de pocas horas acá en la nación suramericana. Nosotros, Telesur, se encuentra ya activo y desplegado para no perder ni un detalle de esta noticia que se encuentra hoy posicionada en Venezuela, que es el juramento presidencial de Nicolás Maduro. Juan Carlos. Dentro de poco entonces se va a dar el arribo del presidente Nicolás Maduro a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para proceder entonces con la juramentación. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Es así como ciudadanos venezolanos han ratificado a lo largo de toda esta jornada su apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros en adyacencias precisamente al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver lo que decían. Nos encontramos acá en la ciudad de Caracas, todas las mujeres aguerridas, comprometidas con este proceso revolucionario, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Quiero que sepa el mundo, quiero que sepa Venezuela, el 20 de mayo del 2018 hubo elecciones legítimas. Como muchos países están diciendo que nuestro presidente Nicolás Maduro es ilegítimo, pues se equivoca. Vámonos a las redes sociales, publicación que hacía hace pocos minutos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en redes sociales. Vamos a tener la publicación dentro de poco. Vámonos a ver imágenes y lo que está ocurriendo en este preciso momento en Caracas. Declaraciones de constituyentes. Además, entre la diatriba del ser y tener, reconocer que esta Constitución ha venido para proteger, para rescatar y para darnos un buen tener. Eso debe ser central en la estrategia de recuperación de cara a lo que nos viene. Ahora, ellos han logrado erosionar la credibilidad, no solamente de ellos, sino de un sector de la revolución que desafortunadamente, por no tener resultados expeditos con respecto al tema económico, la gente se siente desmovilizada, desmotivada. Nosotros tenemos que recuperar la esperanza de nuestro pueblo. Tenemos que entender además que en esta nueva oportunidad podemos hacer irreversible el modelo que nos dejó Chávez, porque es un problema de modelo. Es un problema de que tenemos que defender el modelo que demostró además resultados, que demostró que funcionaba. Ahí están las cifras de la FAO, las cifras de la ONU. Entonces, eso es lo que debemos centrarnos para poder atacar y para poder vencer. Yo tengo mucha fe en que sí se va a lograr. María Alejandra Díaz, ¿qué le dice a los chavistas?
rendirnos jamás, como decía Chávez. Chávez decía que no puede haber paz sin justicia. Y yo agrego que no puede haber progreso sin legalidad. Debemos recuperar la esperanza. Del lado nuestro está la razón histórica, está la verdad, además justa, porque nosotros estamos luchando por un mundo mejor, para un mundo mejor y para que la igualdad real, material, no solamente la de numeritos, se concrete. Y eso es la Constitución. ¿Qué le digo a los chavistas? Que defendamos la Constitución del 99, que la profundicemos, que no nos rindamos, porque la pelea es peleando. ¿Y qué le dice a los opositores? A los opositores, mire, este proceso también los incluye a ustedes. Este proceso es para ustedes. Les digo que no llamen al demonio a su casa. No le pidan jamás a una potencia extranjera la intervención o la invasión de su propio país, porque significaría la destrucción no solamente de un sector de la población, sino de toda la República. Defendamos la República. Seamos, fíjate, esto no es un problema de rojos y azules, esto es un problema, la divisa debe ser la patria, eso le diría a los opositores, nuestra divisa debe ser la patria. Muchas gracias a María Alejandra Díaz, constituyente, quien muy amablemente ha compartido con nosotros. Ahí entonces las declaraciones de los diferentes constituyentes. Una constituyente desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Hablaba hace pocos minutos de las diferentes publicaciones que se hacían en redes sociales. Vamos rápidamente, antes de pasar al análisis, a mostrar la publicación que hacía el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en redes sociales. Trino que hacía recientemente. Tenemos la publicación, vámonos con la publicación a pantalla para leer el trino del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hoy aparece entonces, un día como hoy fue juramentado nuestro comandante Chávez, publica el presidente de Venezuela, como presidente constitucional para el periodo 2007-2013, luego de una histórica victoria popular, al cumplirse 12 años, asumo, publica Nicolás Maduro, con mayor responsabilidad y compromiso el nuevo periodo presidencial 2019-2025. Así termina este mensaje. Rolando Segura está con nosotros para más análisis. Rolando. Sí, saludos Juan Carlos, continuamos el análisis acá con Gustavo Borges, él es el director del portal de investigación Misión Verdad, que sigue rigurosamente la realidad venezolana en todos sus aspectos, y hablábamos hace minutos de tres escenarios, a lo interno, a lo internacional, y también la principal preocupación que tienen hoy los venezolanos, que es desde el punto de vista económico. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad venezolana esas acciones que han sido impulsadas desde diferentes escenarios internacionales desde el punto de vista económico particularmente? ¿Hay realmente un bloqueo hoy contra Venezuela? Sí, el daño ha sido tremendo, ¿no? O sea, hay dos órdenes ejecutivas firmadas. Una por Barack Obama en el año 2016 y una por Donald Trump en el año 2017. Esa orden ejecutiva, contrario a lo que piensa todo el mundo, no es solamente contra funcionarios venezolanos. Ciertamente hay unas sanciones, hay que ponerles entre comillas. Pero esos son los titulares, sancionados los principales líderes del Sí, porque es una misma operación también. Es decir, la orden ejecutiva de estos presidentes viene respaldada por toda la imposición de una narrativa que Venezuela merece tal situación y que es solo contra funcionarios corruptos. Pero lo cierto es que quien más está sintiendo el bloqueo, que no es más que eso, un bloqueo, es la población común y corriente, que no es exclusivamente chavista. En Venezuela hay muchos venezolanos, no solamente chavistas, hay chavistas, hay neutrales, hay opositores, hay todo tipo de personas con un pensamiento múltiple y diverso, pero todos están sintiendo en carne viva, porque la situación económica viene complicándose cada vez más, sobre todo desde el segundo semestre del año 2017, que es cuando Donald Trump firma por recomendación del Departamento del Tesoro una orden ejecutiva que prohíbe la relación comercial con PDVSA, o digamos mucha de esa relación comercial depende de la autorización que haga el sistema financiero que controla Estados Unidos. Entonces, esta situación le impide a PDVSA, por ejemplo, refinanciar su deuda, impide cobrar facturas, impide solicitar cartas de crédito, impide la compra e importación de productos necesarios para la refinación de petróleo, por ejemplo. Entonces,
quiebra la economía nacional. Las finanzas nacionales se ven afectadas por esta situación directamente, no indirectamente. Venezuela ha denunciado, por ejemplo, que se ha visto impedida de adquirir determinados rubros de alimentación, también de medicamentos, por estas medidas de bloqueo. Sí, y, por ejemplo, el año pasado, en el mandato de Juan Manuel Santos, confiscaron unilateralmente, sin conversaciones con nadie, más de 400 toneladas de alimentos que venían a ser distribuidos en cajas del Plan Complementario de Alimentos CLAP. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos prohibió la entrada al país, que bueno, transitaba por Colombia, los containers que iban a ser distribuidos en Venezuela, decidió él confiscarlos, decomisarlos y no sé, botarlos, alegando que el gobierno venezolano usaba el alimento y el problema de alimentación en Venezuela para control social. Es decir, inmiscuyéndose en los asuntos políticos de Venezuela, soberanos, pero además impidiendo la entrada de alimentos. Estamos hablando de alimentos. Es decir, hasta en las guerras más cruentas, la situación alimentaria está regulada por la Organización de Naciones Unidas. O sea, tú no puedes impedir la entrada de alimentos a un país, porque estás básicamente promoviendo la hambruna y el desencadenamiento de una crisis humanitaria que coincidencialmente y paradójicamente es lo que ellos argumentan, que Venezuela tiene una situación así y que merece también la atención de la comunidad internacional, que lo que hace es bloquearla cada vez más. Hablabas de esas medidas, de esas dos medidas ejecutivas, también de las acciones que vienen derivadas de esas medidas, pero también de la narrativa que acompaña a esas acciones, y en esa narrativa entonces se habla de una crisis humanitaria en Venezuela. Sí, además que la crisis humanitaria es un concepto maleable, ¿no? Maleable sobre todo por las organizaciones no gubernamentales que también fungen como propagandistas de las decisiones de las empresas, de las grandes empresas. O sea, el término crisis humanitaria está estipulado no solo en las doctrinas de guerra nueva, de las guerras modernas del Pentágono y de la OTAN, sino que también empezó a ser utilizada a la hora de preparar escenarios y territorios para la implementación de políticas de invasión, incluso desde la Organización de Naciones Unidas. Invasiones que toman el nombre entonces de invasiones humanitarias. Sí, de hecho, lo que ha pedido gran parte de la oposición venezolana es una intervención militar humanitaria. O sea, vaya ensalada de términos. Que los militares de otros países intervengan en el país porque el país necesita ser rescatado de una banda criminal. Esa es la narrativa, por más loca que suene, es decir, por más demente que le suene a uno en los oídos, y ha calado. Esto ha tenido gran calado en la opinión pública mundial, sobre todo occidental, no tanto desde el otro hemisferio, sino en el occidente. Porque además, por ejemplo, Haití es un caso paradigmático de cómo un país al que se le impone a la fuerza una intervención humanitaria, en el caso de la ONU además, lo más grave es que en el caso de Haití fue la ONU la que impuso una intervención humanitaria, un país no logra recuperarse de esa situación, no logra recuperarse un país sin toma de decisiones propias, sin que su institucionalidad sea dirigida por sus propios ciudadanos y por el pueblo. Está el caso de Haití, pero también hay otros casos. Está el de Libia, también autorizado por la ONU, se le dio luz verde al uso de la fuerza con un carácter humanitario para, entre comillas, proteger a la población civil. Sí, en este siglo el caso libio es el más lamentable, ¿no? El más detestable, es el caso más grotesco de cómo un país dejó de ser un país por decisión de un organismo multilateral. O sea, es asqueroso lo que sucedió en Libia, porque en Libia era el país, como sabemos, se ha repetido hasta el cliché, con mayor índice de desarrollo humano de toda África, era Libia. O sea, era un país que tenía controlada toda la rencilla histórica de las tribus que conviven en ese territorio, un país que tomaba decisiones en consenso con estas tribus, un país que además administraba los recursos del petróleo como casi ningún otro, un país que tenía una situación económica boyante, que tenía lamentablemente, lo vemos hoy así, todo su dinero y toda su riqueza depositada confianzudamente en los bancos europeos, que después resultó que desaparecieron de un día a otro después del derrocamiento de Muammar Gaddafi. Ahora Libia es un país lamentablemente en el piso, o sea, no es un Estado, ya no existe el Estado libio como existía. Y quizá ahí es donde está el centro del problema y el centro del análisis que creo yo no se hace todavía en ningún medio, ni siquiera en los nuestros, que es
el avance y la andanada que hacen las multinacionales por fragmentar y por destruir y por colapsar los estados desde adentro, con su propia población promoviéndolo y pidiéndolo, imponiendo falsos relatos, es verdad. A Libia la fragmentaron a partir del lenguaje primero. Pero llama la atención también que ese modelo aplicado en Libia, así prácticamente como un guión, muchos de esos aspectos parecen repetirse en Venezuela. El grupo de amigos en el caso libio, la Liga Árabe, el grupo de Lima en el caso venezolano, el Consejo de Transición, un gobierno de transición acá en Venezuela, territorio liberado, Benghazi, sí, aquí la media luna venezolana. Sí, hay coincidencias claras, ¿no? Espeluznantes, es un manual aplicado además. O sea, son doctrinas de guerra, hay que entenderlo así, no es un invento conspiranoico de unos investigadores o de unos medios que nadie conoce, no. Es que son doctrinas además que son públicas. O sea, si tú buscas en internet las doctrinas de guerra no convencional del Pentágono, las nuevas doctrinas de seguridad nacional, el trabajo político, económico y militar que hace la OTAN, tú encuentras documentos públicos donde ellos señalan que, bueno, sí, que los estados van a ser desplazados paulatinamente y que ellos son instrumentos de eso. El ejército de Estados Unidos, la OTAN son instrumentos de las empresas transnacionales, no solo las petroleras, sino las financieras, la banca, las empresas alimentarias, las empresas de tecnología. Todas estas empresas están, moviendo, sacudiendo el tablero mundial porque están en una situación complicada ellos mismos. O sea, una situación donde los niveles de producción de estas empresas han bajado, donde están teniendo pérdidas, evidentemente por la propia contradicción del sistema, ¿no? Ellos han desestructurado un sistema, han roto unos consensos y esto es lo que nos tiene a nosotros en este momento. Yo no soy pesimista en cuanto a las situaciones que sucedieron en el año 2011, a la que se fueron